En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Que sean todos benditos, bendecidos a través de este programa, que su vida se ilumine, que su ser irradie la luz de la fe que el Espíritu Santo le da, y que esa luz se irradie a sus seres queridos, amigos, conocidos, vecinos, en fin, a todos los que estén con usted en el día de hoy. Yo quisiera que usted sepa el secreto de la fe, el misterio de la fe, eso que hace que suceda lo posible, aún siendo imposible, porque la fe es el poder de Dios a disposición de aquellos que oyen y practican su palabra. Entonces, para que pueda entender el misterio de la fe, primero usted tiene que oír la palabra de la fe, oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de la palabra de Dios, la voz de la profecía de Dios. Está toda en las Sagradas Escrituras. Cuando usted lee la Biblia, es Dios hablando con usted. Cuando medita en la palabra de Dios, en la palabra bíblica, usted medita en los pensamientos de Dios. Y cuando piensa en los pensamientos de Dios, usted piensa como Dios piensa. Y entonces usted es un éxito. Porque usted es inundado de una fe que realmente trae resultados y que no tiene nada que ver con la religiosidad, nada que ver con la religión, tienen que ver con una comunión íntima con el Todopoderoso. Jesús se apareció a sus discípulos después de que murió y resucitó. Él se apareció a sus discípulos, pero apareció solo para 10 discípulos, porque uno faltaba, era Tomás, y el otro, que era Judas, ya había salido de en medio de los discípulos, había traicionado a Jesús. Entonces, cuando Jesús resucitó, se presentó a 10 apóstoles. Y los apóstoles, cuando encontraron a Tomás, yo no sé dónde estaba él en el momento en el que Jesús apareció. Solo sé decir una cosa, que él no estaba junto a los demás para ver al Señor Jesús resucitado. Entonces los discípulos le dijeron en este versículo, en el capítulo 20, en el versículo 25 de Juan 20, los discípulos le dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Pero él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire usted, Tomás era el auge de la incredulidad, era la esencia de la incredulidad. Aún
habiendo visto los milagros que Jesús hizo delante de sus ojos, aún habiendo visto que Jesús resucitó a Lázaro, aunque él mismo, Tomás, hizo milagros extraordinarios cuando fue a curar a los enfermos y oprimidos. Entonces Tomás estuvo durante todo el ministerio de Jesús y vio sus maravillas. Pero cuando Jesús murió, la fe de Tomás se fue al fondo del pozo. Y cuando los discípulos le dijeron, vimos a Jesús resucitado, él dijo, sí, si no veo la señal de los clavos en sus manos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, donde había sido herido con la lanza del centurión, de ninguna manera creeré. Cuando Tomás manifestó esa incredulidad, 8 días después, Jesús volvió a manifestarse, a aparecer ante los 11 apóstoles. Incluso Tomás estaba allí. Y entonces nosotros vamos a leer el versículo 27 que dice, Jesús apareció y le dijo a Tomás, Tomás, pon tu dedo aquí como pediste y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente, es decir, que crea. Y entonces Tomás respondió, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire usted, este texto muestra el grado de decadencia de la fe en el que había caído Tomás, y muestra el tipo de fe que agrada a Dios, la fe que hace que suceda lo imposible, la fe que no necesita ver para creer, porque si usted, amiga y amigo, tiene que ver para creer, como Tomás, va a morir ciego, y nunca verá la gloria de Dios en su vida. Nunca, jamás. Pero si usted cree en la palabra de Dios, si cree en la palabra de Dios sin haber visto, entonces usted será bienaventurada. Es decir, más que bienaventurada, porque Jesús dice más, o mejor dicho, bienaventurados, es decir, felices, los que no vieron y creyeron. Es decir, Pablo, el apóstol Pablo, vio a Jesús camino a Damasco. Los apóstoles vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, experimentaron su presencia, comieron el pan, bebieron del cáliz servido por el Señor Jesús, sus pies fueron lavados con agua por las manos del propio Señor Jesús. Ellos vieron todo eso, presenciaron todo eso. Y nosotros, usted y yo, nosotros no vimos nada de eso. Nosotros no vimos a Jesús, no tocamos a Jesús, no sentimos a Jesús, pero tenemos la más absoluta certeza de que Él resucitó, de que está vivo y está con nosotros. Esa convicción, esa fe, esa certeza
es lo que nos hace vivir, enfrentar el infierno y vencerlo. Por esa fe, que es una fe inteligente. Nosotros no lo vimos, pero creemos en Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. No lo sentimos. A pesar de tenerlo dentro de nosotros, a pesar de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros, no sentimos nada. Pero hay una certeza dentro de nosotros, hay una convicción dentro de nosotros. Y esa convicción nos da fuerza, coraje, ánimo para asumir toda la palabra de Dios, para conquistar todas sus promesas, para seguir adelante venciendo las dificultades, los problemas, las tribulaciones, las injusticias, las calumnias, para vencer al mundo, para vencernos a nosotros mismos, a nuestras concupiscencias y sobre todo al infierno. Nosotros tenemos esa convicción que está dentro nuestro. Puede ser que no tengamos fe para mover montañas. Puede ser que no tengamos fe para curar a todos los enfermos. Puede ser que no tengamos fe para muchas cosas. Pero en una cosa tenemos fe: en la certeza de que nuestro Señor Jesucristo vive, y porque Él vive, venceremos. Porque está con nosotros. Nuestra derrota sería su derrota, y eso es imposible. Por lo tanto, quien tiene ese tipo de fe, la fe que no necesita ver, la fe que no depende de sentimientos, de eso, de aquello otro, sino la fe que cree para entonces ver, esa fe es la que nos hace más que vencedores. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Puede ser que nadie le dé valor. Puede ser que lo desprecien por su apariencia simple. Sin embargo, esos que lo desprecian no logran ver quién es usted de hecho. Pero alguien fue mirando su corazón y conociendo todos sus pensamientos. Alguien muy especial se entregó por usted. Seque las lágrimas que durante toda su vida inundaron su alma. El Señor Jesús se interesa por usted. Él lo ve más allá de las apariencias. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar donde los humildes son exaltados, los despreciados son honrados. Mi nombre es Rosa. Antes de tener un encuentro con Dios, era una persona muy agresiva, muy violenta con mis hijos. Era una persona muy maleducada, peleaba con mi marido, vivíamos en discusiones. Mis pensamientos rondeaban de estar sola, de separarme. Quería buscar a través de esas cosas espirituales, ¿no?, que me digan qué es lo que me deparaba el destino más adelante. Y siempre me decían lo mismo: vas a terminar mal, vas a terminar sola. Yo me guiaba por lo que me decían, ¿no? ¿Para qué buscar la felicidad? ¿Para qué estar bien si yo sé cómo voy a terminar? O sea que fue todo un caos mi vida. Algo dentro mío era que hasta me atormentaba, pateaba las paredes, porque era algo que yo decía, no, tengo que ser así, o trataba de, no sé, hay algo dentro mío que no me dejaba cambiar, ser diferente. Era una persona por dentro muerta, porque vivía, porque respiraba, pero por dentro no. Pensé suicidarme, no, pensé tirarme a las vías,
pensé en muchas maneras de quitarme la vida, ¿no? Pero algo también me decía que lo haga, pero al mismo tiempo me daba miedo. Por eso nunca llegué al extremo de hacerlo. Escuché al pastor hablar cómo uno tenía que entregarse, ¿no? Que era muy importante. Fui cambiando constantemente mi manera de ser, los tratos con mis hijos, con mi marido. Inclusive las personas que me veían siempre violenta me decían: estás cambiada, ¿qué te pasó? Y yo las miraba y le decía: ¿por qué no? Me dice: se te ve diferente la cara, tenés otra expresión, ¿no? Y eso es lo que yo decía, todo lo que está haciendo Dios dentro mío, que me estaba haciendo cambiar, me estaba haciendo ser otra mujer diferente a la que era, inclusive con mis hijos, ¿no? Y fue algo maravilloso tener el Espíritu Santo dentro de uno. El Espíritu Santo, el que me guía día a día, ¿no? El que me da discernimiento, ¿no? El que me da entendimiento, el que me da manera de pensar las cosas. Es totalmente diferente. Soy totalmente feliz con mis hijos, con mi familia. Soy feliz con todo, no tengo explicación. Es algo maravilloso.